¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas más sabias que conoces, aquellas que irradian una paz profunda y una compasión auténtica, casi siempre han vivido grandes dolores? Hoy quiero compartir contigo una verdad que puede cambiar para siempre la forma en que ves las experiencias más difíciles de tu vida. Porque hay momentos donde el sufrimiento no viene a destruirnos, sino a despertarnos. Momentos donde nuestras heridas más profundas se convierten en las puertas más luminosas hacia nuestra verdadera esencia. Mi nombre es tu nombre. Y durante los próximos minutos vamos a explorar juntos uno de los misterios más profundos de la transformación humana. Esta no es una conversación para quienes buscan respuestas fáciles o consuelos superficiales. Esta es una invitación para los valientes, para aquellos que están dispuestos a mirar sus heridas con otros ojos y descubrir el oro espiritual que se esconde en ellas. Te invito a que abras tu corazón y permitas que estas palabras toquen los lugares más profundos de tu ser, porque lo que vamos a compartir hoy puede ser el catalizador de tu propia transformación. En todas las culturas ancestrales del mundo, desde nuestros abuelos indígenas hasta los místicos sufíes, desde los santos cristianos hasta los sabios budistas, existe una comprensión universal que se repite una y otra vez. El sufrimiento consciente es la puerta hacia la iluminación. Pero esto no significa que debemos buscar el dolor o glorificarlo. Significa que cuando el dolor llega a nuestras vidas, como inevitablemente llega a todos, tenemos una elección crucial que hacer. Podemos ser víctimas inconscientes de nuestro sufrimiento, o podemos convertirnos en estudiantes conscientes de él. Permíteme contarte la historia de María Elena, una mujer de 45 años que vivía en un barrio de clase media en la Ciudad de México. María Elena había construido lo que parecía una vida perfecta. Tenía un matrimonio de 20 años que todos envidiaban, 3 hijos exitosos en la universidad, una casa hermosa, y una posición respetable como directora de una escuela primaria. Por fuera, todo lucía ideal. Pero por dentro, María Elena llevaba años sintiéndose como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si hubiera perdido conexión con quien realmente era. La crisis llegó una tarde de octubre cuando su esposo, Roberto, llegó a casa con una expresión que ella nunca había visto antes. Se sentaron en la sala donde habían compartido miles de conversaciones, pero esta vez las palabras que salieron de sus labios cambiaron todo para siempre. Roberto le confesó que durante los últimos 5 años había tenido una relación con otra mujer, y que ya no podía seguir viviendo en la mentira. En ese momento, el mundo de María Elena se desmoronó completamente. Los siguientes días fueron los más oscuros de su vida. No era solo el dolor de la traición lo que la destrozaba, sino la comprensión devastadora de que toda su vida había sido una ilusión cuidadosamente construida. Se dio cuenta de que durante años había estado viviendo en piloto automático, cumpliendo roles y expectativas sin nunca preguntarse qué era lo que realmente quería o necesitaba. El dolor era tan intenso que a veces no podía respirar. Había noches donde se quedaba despierta preguntándose cómo era posible que alguien pudiera sentir tanto dolor y seguir viviendo. Pero fue precisamente en esa oscuridad más profunda donde María Elena comenzó a experimentar algo extraordinario. Cuando ya no tenía fuerzas para mantener las máscaras que había usado durante décadas, cuando ya no podía pretender ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la profesional perfecta, algo auténtico comenzó a emerger. Era como si el dolor hubiera quebrado todas sus defensas y por primera vez en años se encontrara cara a cara consigo misma, con su verdadera esencia. Durante las primeras semanas después de la separación, María Elena experimentó lo que los místicos de todas las tradiciones conocen como la noche oscura del alma. Era un estado donde todo en lo que había creído, todo lo que había valorado, se revelaba como frágil o falso. Se sentía perdida, como si estuviera navegando en un océano sin brújula. Pero gradualmente comenzó a darse cuenta de que esta pérdida de referencias externas la estaba obligando a buscar referencias internas que había ignorado durante años. La primera lección que el dolor le enseñó fue la lección de la autenticidad. María Elena se dio cuenta de que durante décadas había vivido tratando de cumplir las expectativas de otro. Había elegido estudiar educación porque su familia esperaba que fuera maestra. Había adoptado valores y creencias que no necesariamente resonaban en su corazón. Había construido una identidad basada casi completamente en la aprobación externa. El dolor de la separación la obligó a confrontar esta falta de autenticidad de una manera que nada más hubiera podido hacer. Por primera vez en su vida adulta, María Elena comenzó a preguntarse qué era lo que realmente quería. No lo que debería querer, no lo que otros esperaban que quisiera, sino lo que genuinamente resonaba en las profundidades de su ser. Este proceso de autodescubrimiento fue aterrador porque significaba admitir que había pasado décadas viviendo una vida que no era completamente suya. Pero también fue liberador porque abrió la posibilidad de crear una vida que sí lo fuera. La segunda lección profunda que el sufrimiento le enseñó fue la lección de la vulnerabilidad. María Elena había crecido en una cultura que le enseñó que mostrar vulnerabilidad era señal de debilidad. Había construido muros alrededor de su corazón, pensando que esto la protegería del dolor.
Pero lo que descubrió es que estos muros no solo la protegían del dolor, sino que también la aislaban del amor genuino, de la conexión auténtica, de la intimidad real. El sufrimiento le mostró que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el coraje supremo de permitir ser vista tal como realmente es. En las tradiciones indígenas de nuestros ancestros mexicanos, los curanderos y chamanes entendían algo que la sociedad moderna ha olvidado. El dolor es sagrado. No es algo que debe evitarse a toda costa, sino algo que debe honrarse y escucharse con profundo respeto. Los antiguos sabían que las heridas del alma, cuando se abordan con sabiduría y ceremonia, pueden convertirse en fuentes de poder espiritual y conocimiento profundo. Esta sabiduría ancestral enseña que el dolor tiene un propósito sagrado en el camino de la evolución humana. No es un castigo aleatorio del universo, sino una invitación divina a crecer, a evolucionar, a despertar aspectos de nosotros mismos que permanecían dormidos. Cuando María Elena comenzó a entender esto, su relación con el sufrimiento cambió radicalmente. Ya no veía su dolor como un enemigo que debía derrotar a toda costa, sino como un mensajero sabio que traía información valiosa sobre su camino de vida. Los antiguos curanderos distinguían entre diferentes tipos de dolor. Estaba el dolor que surge del apego excesivo a las cosas materiales o a las personas. El dolor que resulta de vivir en contradicción con nuestra naturaleza verdadera. El dolor que emerge cuando resistimos el flujo natural de la vida. Cada tipo de dolor llevaba en sí mismo las semillas de su propia medicina, pero solo si aprendíamos a escuchar con el corazón completamente abierto y receptivo. Para María Elena, el proceso de transformación no fue lineal ni rápido. Hubo días de progreso seguidos por días de retroceso. Momentos donde se sentía fuerte y clara, seguidos por momentos donde la tentación de volver a los viejos patrones de negación y control era casi irresistible. Pero había algo diferente ahora. Había desarrollado lo que los maestros espirituales llaman la conciencia del observador. Podía ver sus patrones de pensamiento y comportamiento desde una perspectiva más amplia, como si fuera una espectadora compasiva de su propio proceso. Una de las lecciones más profundas que María Elena integró fue que el dolor no desaparece simplemente porque lo entendamos intelectualmente. La comprensión mental es solo el primer paso. La verdadera transformación requiere que sintamos completamente nuestro dolor, que lo honremos, que lo dejemos moverse a través de nosotros sin resistencia. Cuando comenzó a relacionarse con su sufrimiento de esta manera, algo milagroso empezó a suceder. El mismo dolor que había amenazado con destruirla comenzó a revelar regalos inesperados. El primer regalo fue una compasión profunda, tanto hacia sí misma como hacia otro. Cuando realmente entendemos que el dolor es parte inevitable de la experiencia humana, cuando vemos cómo nuestras propias heridas nos han enseñado y transformado, desarrollamos una capacidad natural para sostener el sufrimiento de otros con amor y comprensión genuina. María Elena comenzó a ver incluso a Roberto no como un villano en su historia, sino como alguien que también estaba actuando desde sus propias heridas y limitaciones no sanadas. El segundo regalo fue una creatividad que había estado dormida durante años. El dolor había quebrado las estructuras rígidas de su vida anterior, y en esa ruptura había creado espacio para que emergiera algo completamente nuevo. María Elena redescubrió su amor por la pintura, algo que había abandonado en la juventud por considerarlo impráctico. Comenzó a escribir poesía, canalizando sus emociones más profundas en versos que la sorprendían con su belleza y autenticidad. El tercer regalo fue una espiritualidad más profunda y personal. Aunque había sido católica toda su vida, su fe había sido más cultural que experiencial. Ahora comenzó a explorar aspectos contemplativos y místicos de su tradición religiosa, encontrando gran consuelo en la oración silenciosa y en los escritos de santos que habían experimentado sus propias noches oscuras del alma. También se sintió atraída hacia la sabiduría de otras tradiciones, encontrando en el budismo y en las enseñanzas indígenas perspectivas que complementaban y enriquecían su comprensión. Uno de los aspectos más sorprendentes del proceso de transformación de María Elena fue cómo cambió su relación con la soledad. Durante los primeros meses después de la separación, la soledad había sido una tortura. Estaba acostumbrada a definirse en relación con otros, como esposa, como madre, como directora. Estar sola significaba enfrentar partes de sí misma que había estado evitando durante décadas. Pero gradualmente, la soledad se convirtió en solitud, un espacio sagrado de encuentro consigo misma. En esta solitud, María Elena comenzó a desarrollar una relación amorosa consigo misma que nunca había tenido. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a confiar en su propia sabiduría interna, a encontrar paz en el silencio. Descubrió que había estado buscando en otros la validación y el amor que solo podía darse genuinamente a sí misma. Esta no era una lección que pudiera haber aprendido mientras estaba distraída por las demandas y expectativas de una relación matrimonial. La transformación de María Elena no pasó desapercibida para quienes la rodeaban. Sus hijos,
Inicialmente preocupados por la separación de sus padres, comenzaron a notar cambios positivos en su madre. La veían más auténtica, más presente, más viva de maneras que no recordaban haber visto antes. Sus colegas en la escuela comenzaron a buscarla para conversaciones más profundas, atraídos por una sabiduría y compasión que irradiaba de manera natural. Sin proponérselo conscientemente, María Elena se convirtió en un refugio seguro para amigas y conocidas que estaban pasando por sus propias crisis matrimoniales o existenciales. Había desarrollado algo invaluable, la capacidad de sostener el dolor de otros sin tratar de arreglarlo o cambiarlo, simplemente estando presente con amor incondicional y comprensión profunda. Esta presencia no venía de técnicas aprendidas en libros, sino de la sabiduría ganada a través de su propio viaje por las profundidades del sufrimiento humano. Aproximadamente un año después del inicio de su crisis, María Elena tomó una decisión que sorprendió a todos los que la conocían. Decidió tomar un año sabático de su trabajo como directora para viajar y estudiar diferentes tradiciones espirituales. Este no era el tipo de decisión que la vieja María Elena hubiera tomado jamás. Era demasiado impráctico, demasiado riesgoso, demasiado diferente de lo esperado. Pero la nueva María Elena había aprendido a confiar en su intuición y a honrar los llamados profundos de su alma. Durante este año de exploración, María Elena visitó centros de meditación budista, participó en ceremonias indígenas en Oaxaca, estudió con maestras de diferentes tradiciones místicas y, sobre todo, profundizó en su propia práctica contemplativa. No estaba buscando escapar de su dolor o encontrar respuestas fáciles. Estaba buscando maneras de integrar las lecciones que el sufrimiento le había enseñado y de dar forma a una nueva vida basada en su autenticidad más profunda. Uno de los momentos más significativos de este periodo ocurrió durante un retiro silencioso en un monasterio en las montañas de Michoacán. Después de varios días de meditación profunda, María Elena experimentó lo que solo puede describirse como una comprensión directa y visceral de la naturaleza interconectada de toda la existencia. Se dio cuenta de que su dolor individual estaba conectado con el dolor universal de todos los seres humanos, y que su sanación personal era parte de una sanación colectiva más amplia. Esta comprensión no disminuyó su dolor personal, pero lo colocó en un contexto más amplio que le dio un sentido de propósito y significado. Se dio cuenta de que su proceso de transformación no era solo para su beneficio personal, sino que tenía implicaciones para todos los que tocaba su vida. Cada paso hacia mayor autenticidad, cada momento de mayor compasión, cada acto de amor propio genuino enviaba ondas de sanación a través de la red invisible que conecta a todos los seres. Cuando María Elena regresó de su año sabático, era una persona fundamentalmente diferente, pero no de maneras que la alejaran de su vida anterior. Al contrario, regresó más capaz de estar plenamente presente en sus roles como madre, educadora y miembro de su comunidad. La diferencia era que ahora estos roles emergían de su autenticidad en lugar de ser máscaras que usaba para obtener aprobación externa. Decidió crear un nuevo tipo de programa en su escuela, uno que incorporara elementos de educación emocional y espiritual junto con el currículo académico tradicional. Comenzó a entrenar a maestros en técnicas de mindfulness y comunicación compasiva. Su oficina se convirtió en un espacio donde padres, maestros y estudiantes podían venir no solo para resolver problemas académicos, sino para explorar las dimensiones más profundas de la experiencia humana. La relación de María Elena con Roberto también se transformó de maneras inesperadas. No regresaron como pareja, pero desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de que ambos habían crecido a través de la crisis de su matrimonio. Roberto había comenzado su propio proceso de autoexploración, reconociendo los patrones de evitación e inautenticidad que lo habían llevado a la infidelidad. Sus hijos se beneficiaron enormemente de ver a ambos padres comprometidos con el crecimiento personal genuino en lugar de simplemente tratando de mantener apariencia. Varios años después del inicio de su transformación, María Elena reflexionaba a menudo sobre el misterio de cómo el dolor más devastador de su vida se había convertido en el catalizador de su mayor crecimiento espiritual. No minimizaba la dificultad de lo que había vivido, ni recomendaría a nadie buscar activamente tales experiencias, pero había llegado a una comprensión profunda de que el sufrimiento, cuando es abordado con conciencia y coraje, puede ser uno de los maestros espirituales más poderosos disponibles para los seres humanos. Esta comprensión la llevó a escribir un libro sobre su experiencia, no como una autobiografía, sino como una exploración de los principios universales de transformación a través del sufrimiento consciente. El libro se convirtió en una fuente de inspiración para miles de personas que estaban navegando por sus propias crisis existenciales. María Elena comenzó a dar charlas y a facilitar talleres, siempre enfatizando que ella no tenía respuestas definitivas, sino simplemente experiencias y perspectivas que podrían ser útiles para otros en el camino. Una de las lecciones más importantes que María Elena compartía en sus talleres era la diferencia entre sufrimiento necesario e innecesario. El sufrimiento necesario es aquel que surge naturalmente de las pérdidas, cambios y desafíos inevitables de la vida humana. Este tipo de dolor,
cuando es enfrentado conscientemente, puede llevar a crecimiento y sabiduría profundos. El sufrimiento innecesario, por otro lado, es aquel que creamos a través de nuestra resistencia a la realidad, nuestro apego a cómo creemos que las cosas deberían ser, y nuestras historias mentales sobre por qué somos víctimas. Aprender a distinguir entre estos dos tipos de sufrimiento fue crucial para la transformación de María Elena. Ella se dio cuenta de que mientras no podía evitar el dolor natural de la pérdida de su matrimonio, si podía elegir no añadir capas innecesarias de sufrimiento a través del resentimiento, la autocompasión o la resistencia a su nueva realidad. Esta distinción le permitió usar su energía de manera más constructiva, enfocándose en lo que podía cambiar en lugar de luchar contra lo que no podía controlar. Otro aspecto fundamental de su enseñanza era la importancia de la comunidad en el proceso de transformación a través del dolor. María Elena había descubierto que aunque ciertos aspectos del proceso de sanación requerían soledad y reflexión personal, otros aspectos requerían la presencia amorosa de otros seres humanos que pudieran sostener espacio para su proceso sin tratar de arreglarlo o cambiarlo. Había encontrado esta comunidad en grupos de apoyo, en círculos de mujeres enfocados en el crecimiento espiritual y en relaciones de amistad que habían profundizado a través de la vulnerabilidad mutua y el apoyo genuino. Estas conexiones le habían mostrado que el sufrimiento, paradójicamente, puede ser una de las fuerzas más poderosas para crear intimidad auténtica entre los seres humanos. Cuando compartimos nuestro dolor más profundo con otros que pueden recibirlo sin juicio, experimentamos un tipo de conexión que no es posible en niveles más superficiales de interacción. A medida que María Elena continuó integrando las lecciones de su transformación, desarrolló lo que ella llamaba gratitud paradójica. No se sentía agradecida por haber sido traicionada o por haber sufrido tanto. El dolor había sido real y devastador, y nunca minimizaría esa realidad. Pero sí se sentía profundamente agradecida por la persona en la que se había convertido a través del proceso de sanación consciente de ese dolor. Esta gratitud paradójica no negaba la realidad del sufrimiento o minimizaba su impacto. Simplemente reconocía que cuando elegimos ver nuestro dolor como maestro en lugar de como enemigo, cuando nos abrimos a las lecciones que puede enseñarnos en lugar de simplemente tratar de escapar de él, algo milagroso puede suceder. El mismo sufrimiento que amenazaba con destruirnos puede convertirse en el combustible de nuestra transformación más profunda. María Elena a menudo reflexionaba sobre el hecho de que las culturas indígenas tenían rituales específicos para honrar y trabajar con el dolor. Tenían ceremonias para marcar transiciones difíciles, prácticas para integrar experiencias traumáticas y tradiciones para convertir el sufrimiento individual en sabiduría colectiva. En contraste, la cultura moderna tiende a ver el dolor como algo que debe eliminarse rápidamente, a menudo sin tomar tiempo para escuchar sus mensajes o integrar sus enseñanzas. Esta observación la llevó a crear un programa innovador en su comunidad, Círculos de Transformación Consciente, donde las personas que estaban pasando por crisis personales podían reunirse en un espacio sagrado para compartir sus procesos, aprender técnicas de trabajo con el dolor y apoyarse mutuamente en sus viajes de crecimiento. Estos círculos combinaban elementos de tradiciones ancestrales con enfoques contemporáneos de psicología transpersonal y espiritualidad práctica. Los círculos se convirtieron en un modelo que fue adoptado por otras comunidades en México y América Latina. María Elena recibió invitaciones para entrenar facilitadores en diferentes países, llevando estos principios de transformación consciente a través del dolor a culturas diversas pero unidas por la experiencia universal del sufrimiento humano. Una de las cosas más hermosas que María Elena observó en su trabajo con estos círculos era cómo el dolor de una persona, cuando era compartido conscientemente, podía convertirse en medicina para otro. Había presenciado incontables momentos donde la historia de dolor y transformación de una persona tocaba exactamente lo que otra persona necesitaba escuchar para encontrar esperanza o dirección en su propio proceso. Era como si existiera una inteligencia colectiva que operaba a través de estos espacios sagrados, conectando a las personas de maneras que la mente racional no podía planificar o controlar. Después de varios años de este trabajo, María Elena llegó a una comprensión que se convirtió en el corazón de su enseñanza. El dolor no es opcional en la vida humana, pero el crecimiento consciente a través del sí lo es. Todos enfrentaremos pérdidas, desilusiones, traiciones, enfermedades y eventualmente la muerte. Estas experiencias son parte del precio de amar, de vivir, de estar completamente vivos. Pero cómo elegimos relacionarnos con estas experiencias hace toda la diferencia entre una vida de victimización y una vida de sabiduría creciente. El trabajo de María Elena comenzó a atraer atención internacional cuando escribió su segundo libro, esta vez enfocándose específicamente en cómo las mujeres latinoamericanas pueden usar las tradiciones espirituales de sus ancestros para sanar heridas contemporáneas. El libro tocó una necesidad profunda en muchas mujeres que se sentían desconectadas tanto de su cultura ancestral como de enfoques occidentales que
no resonaban completamente con su experiencia. A través de todo este proceso, María Elena mantuvo una humildad profunda sobre su papel como maestra o guía espiritual. Siempre enfatizaba que ella era simplemente una estudiante que había tenido ciertas experiencias que podrían ser útiles para otros estudiantes en el camino. No se veía a sí misma como alguien que había llegado a un destino espiritual final, sino como alguien que había aprendido a navegar conscientemente el territorio del crecimiento humano a través del sufrimiento. Esta humildad era una de las razones por las que su trabajo tenía tanto impacto. Las personas sentían que podían relacionarse con ella porque no pretendía estar por encima del sufrimiento humano, sino que había aprendido a danzar con él de maneras más conscientes y creativas. Su mensaje no era que el dolor desaparecería si hacíamos el trabajo espiritual correcto, sino que podíamos desarrollar una relación completamente diferente con el que nos permitiría encontrar significado, crecimiento y conexión incluso en medio de las experiencias más desafiantes. Ahora, varios años después del inicio de su transformación, María Elena vivía una vida que era externamente más simple pero internamente más rica que su vida anterior. Había elegido vivir en una casa más pequeña, había reducido sus posesiones materiales y había simplificado muchos aspectos de su existencia diaria. Pero estas elecciones no venían de un lugar de deprivación, sino de una comprensión clara de lo que realmente le traía alegría y significado. Sus relaciones eran menos numerosas, pero mucho más profundas. Había aprendido a valorar la calidad sobre la cantidad en todas las áreas de su vida. Su trabajo continuaba evolucionando, pero ahora estaba completamente alineado con sus valores más profundos. Su práctica espiritual se había vuelto tan natural como respirar, integrada en cada aspecto de su día en lugar de ser una actividad separada. Los fines de semana, María Elena a menudo caminaba en las montañas cerca de su ciudad, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con tanto dolor años atrás. En esos momentos de contemplación silenciosa, sentía una gratitud profunda no solo por donde había llegado, sino por cada paso del camino, incluyendo los más difíciles. Había llegado a comprender visceralmente que no hay atajos hacia la sabiduría auténtica, que el oro espiritual más puro se forma solo bajo la presión y el calor de las experiencias más desafiantes de la vida. Y ahora llegamos al momento más importante de nuestra conversación hoy. Mi querido amigo, mi hermana del alma que me escucha. Porque todo lo que hemos compartido aquí no tiene valor real a menos que pueda tocar algo auténtico en tu propia experiencia de vida. La historia de María Elena no es única en sus detalles específicos, pero es universal en sus temas más profundos. Todos hemos enfrentado o enfrentaremos momentos donde nuestro mundo se desmorona, donde nuestras certezas se tambalean, donde nos vemos obligados a confrontar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Te invito ahora a que hagas una pausa por un momento y reflexiones honestamente sobre tu propia relación con el dolor. ¿Hay experiencias dolorosas en tu vida que has estado tratando de evitar, de negar, de superar rápidamente sin realmente escuchar lo que tienen que enseñarte? ¿Hay heridas que has estado cargando como evidencia de que la vida es injusta, sin considerar que podrían ser invitaciones sagradas a crecer hacia versiones más auténticas y compasivas de ti mismo? No te pido que minimices tu dolor o que pretendas estar agradecido por experiencias que genuinamente han sido devastadoras. Te pido que consideres la posibilidad revolucionaria de que tu dolor pueda ser también tu maestro, que tus heridas más profundas puedan contener las semillas de tu mayor sabiduría espiritual. Esta no es una perspectiva que puedas adoptar puramente con la mente. Es algo que debe sentirse, experimentarse, vivirse a través de la práctica valiente de abrirte a la enseñanza que tu sufrimiento puede ofrecerte. El camino de transformación consciente a través del dolor no es fácil. Requiere una valentía extraordinaria, la humildad de admitir que no tenemos todas las respuestas, y la disposición de cuestionar nuestras creencias más fundamentales sobre cómo debería ser la vida. Pero para aquellos que están dispuestos a caminar este sendero sagrado, las recompensas son inmensas. Una sabiduría que no puede ser adquirida a través de libros, una compasión que surge de la comprensión directa del sufrimiento humano, y una libertad interior que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas. Tu historia importa profundamente. Tu proceso de crecimiento, tus luchas, tus momentos de ruptura y transformación, todo ello es parte de la gran sinfonía de evolución humana que estamos creando juntos. Cuando compartes tu viaje auténticamente, cuando permites que otros vean no solo tus éxitos sino también tus heridas sanándose, creas ondas de sanación que se extienden mucho más allá de lo que puedas imaginar. En los comentarios abajo, te invito a compartir tu reflexión sobre esta pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Hay alguna experiencia dolorosa en tu camino que, al mirarla ahora con más perspectiva y compasión, puedes reconocer que también te enseñó algo valioso sobre la vida, sobre el amor, sobre tu propia fortaleza interior?
No necesitas compartir detalles íntimos si no te sientes cómodo, pero si comparte cómo estas ideas resuenan o desafían tu manera de entender el sufrimiento. Tu vulnerabilidad auténtica puede ser exactamente la medicina que otra alma necesita para encontrar esperanza en su propia noche oscura. Cuando creamos espacios sagrados donde el dolor puede ser honrado y transformado, donde las heridas pueden convertirse en fuentes de sabiduría, estamos participando en una revolución espiritual que puede sanar no solo nuestras vidas individuales, sino el alma colectiva de la humanidad. Si estas palabras han tocado algo real en las profundidades de tu corazón, si han removido algo que necesitaba ser removido o han plantado una semilla de esperanza en tierra que parecía estéril, te invito con todo mi amor a que compartas este mensaje con alguien que crees que podría beneficiarse de escucharlo. A veces, las perspectivas que más necesitamos llegan a nosotros a través de las personas que nos aman lo suficiente como para compartir medicina espiritual cuando más la necesitamos. Por favor, suscríbete a este canal y activa las notificaciones porque cada semana compartimos reflexiones profundas sobre el camino del despertar espiritual, sobre cómo navegar los misterios y desafíos de la vida humana con mayor conciencia, compasión y sabiduría. Juntos estamos creando una comunidad global de almas valientes comprometidas con el crecimiento auténtico, con la transformación consciente, con el uso sagrado de todas nuestras experiencias como combustible para nuestra evolución espiritual. Recuerda esto con cada célula de tu ser. No estás solo en este camino sagrado. Todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, todos estamos descubriendo cómo transformar el plomo de nuestro sufrimiento en el oro de nuestra sabiduría más profunda. Tu dolor tiene propósito divino, tu proceso tiene significado cósmico, y tu historia de transformación puede ser exactamente la luz que alguien más necesita para continuar adelante cuando todo parece oscuro. Hasta nuestro próximo encuentro en este espacio sagrado de crecimiento compartido, te envío un abrazo del alma lleno de comprensión, respeto profundo por tu viaje único, y confianza absoluta en tu capacidad innata de transformar cualquier experiencia en sabiduría. Que tu camino esté bendecido con la valentía de ver tus mayores desafíos como tus maestros más sabios, y con la gracia de encontrar